Hola a todos, este es un capítulo más de La Capitana y hoy está con nosotros un histórico de Chivas y Monterrey, campeón 2 veces de la Liga MX y padre de una de las promesas de la selección mexicana, Paulo César Pilón Chávez. Gracias por estar aquí, ¿eh? Un gusto poder compartir con ustedes un momento. Seguramente la vamos a pasar muy bien. Sí. Y bueno, ahí vamos a estar ahí contando anécdotas y todo lo que tú preguntes, pues estaremos Sí. ahí, esperemos hacerlo muy bien. Sí, vamos a cuidar temas, no te preocupes. Me gustaría empezar un poco de tu niñez. Suelo siempre empezar así desde la niñez, de cómo eran tus papás contigo cuando tú eras niña. Bueno, mis papás siempre fueron muy trabajadores. Yo soy de un barrio que se llama Temajac. Ahí yo jugaba en el occidente, ahí empecé con el fútbol. De ese barrio es el Chato Rodríguez, el Pollo Salazar, Sigifredo Mercado, Jesús Godínez, de los últimos que han salido por ahí o de los que me acuerdo. Tuve una niñez muy bonita. La pasé de maravilla, tenía el campo de fútbol a escasos 20 metros, 30 metros. Entonces me la pasaba todo el día en la calle, era una colonia o un barrio donde parecía un pueblito donde todo el mundo nos conocemos, donde podías dejar la puerta abierta y no pasaba nada. Entonces tuve una infancia bastante buena. Mis papás, sobre todo mi papá siempre estuvo cerca de mí en el fútbol. Mi mamá, por motivos laborales no pudo estar tan cerca, pero bueno, mi mamá es mi mayor ejemplo de trabajo. ¿Sigues regresando a tu barrio de repente? ¿O Sí, todavía tengo la fortuna de tener a mi abuela con 95 años. Entonces hay un día a la semana que vamos a visitar a mi abuela. Mi abuela tiene 13 hijos. Entonces ahí se van cambiando los días entre mis tíos y mis tías. Y a nosotros nos toca ir los lunes. Todos los hijos de mi mamá, todos mis hermanos, nietos, estamos por ahí visitándola cuando uno no está de viaje, ¿no? ¿Y es parecido el barrio como cuando tú creciste o ya ha cambiado mucho? No, ya ha cambiado mucho. Incluso las calles ahí eran de piedra, hoy ya pavimentaron, se nos hace un poco raro hace unos años. Pero bueno, han cerrado el club, han cerrado el occidente. La verdad que se extraña muchísimo porque pues, para nosotros era algo que nos servía como para hacer mucho deporte. Sí, cuando no se podía jugar fútbol, se jugaba béisbol, se jugaba fútbol americano, en lo que podíamos entender, pero bueno, era algo muy bonito para nosotros cuando éramos niños, ¿no? ¿Y a jugar fútbol desde qué edad empezaste? Pues ahí yo creo que jugué desde los 4 o 5, Ay, 12 años, aunque yo llegué sí. a las Chivas, a la escuelita de fútbol, yo llegué a los 9 años, en un partido precisamente del occidente contra las Chivas de la categoría de 9 años, me vieron y me invitaron a ser partícipe de la escuelita de fútbol. Yo llegué, en ese entonces era Párvulos, en Providencia, eran 2 canchitas de tierra, la escuelita de fútbol de Chivas. Y bueno, de ahí estuve todas las categorías hasta llegar al primer ¿Y equipo. venías a entrenar hasta acá o qué? En camión andaba de 9, 10 años, pues mi mamá andaba trabajando, mi papá también. Mi papá cuando se daba el tiempo también me daba un aventón. ¿Y tú chiquito? Sí, claro, pues bueno, eran otros sí, tiempos, ¿no? Era la combi, el camión, Claro. pues bueno, aparte era uno como más vivarachón, Nos juntábamos varios de los que estábamos en la escuelita que vivíamos por la misma zona. Y bueno, de la casa al entrenamiento nos íbamos en camión, o en la combi. Y de regreso ya de vago nos veníamos de ride nos escondíamos en el semáforo de López Mateos, pedíamos ride y uno se escondía, uno pedía ride. En cuanto te decían que sí, todos nos subíamos a la camioneta y ya nos íbamos todos. Entonces, pues eran, te digo, otros tiempos y fueron momentos muy, muy agradables, ¿no? Pero fíjate que Andrés también como de esas etapas en las que se iba a entrenar de chiquito y de que tomaba varios camiones y así, como que tiene muy, muy buenos recuerdos. O sea, siento que son etapas para ustedes súper bonitas que ven con amigos, ¿no? Sí, sí, claro, como que eso va haciendo que nos conozcamos un poquito más, de convivir más tiempo. También tuvimos la dicha de no vivir cuando estábamos enviciados del celular y teníamos que inventarnos cosas para poder sobrevivir y poder llegar a casa bien y pronto y ahorrarnos también una lanita. También ahí. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes en casa con tus hermanos? Híjoles. Pues son muchos, ¿no? Son muchos.
uno de los más bonitos fue cuando yo pude comprar mi primer casa, bueno, para mi mamá y para mi papá, y donde, pues bueno, mis hermanos y yo tuvimos la posibilidad ya de tener un cuarto, mis hermanas, porque somos 6 en casa, somos 3 y 3, y los más chicos, que son mis 2 hermanos, ellos todavía no habían nacido, pero bueno, mis hermanas y yo ya podíamos tener al menos un cuarto para poder dividir, porque de niño yo vivía en una vecindad, entonces en esa vecindad era un cuarto, no teníamos baño, era un baño para compartir entre toda la vecindad. Y bueno, ese fue como un momento que a mí nunca se me olvida, ¿no? ¿Y qué te dijeron tus papás cuando les dijiste que querías ser futbolista? No, bueno, mi mamá nunca me vio jugar fútbol hasta que no fue en un estadio, hasta que no debuté en primera división, porque pues mi mamá tenía muchas labores, mucho trabajo, y trabajaba de mañana y tarde, y los fines de semana también, pues por tal de sacar a la familia adelante, pues bueno, no podía estar tan cerca de uno, no podía ir a los partidos de uno de niño. Mi papá sí, mi papá me seguía un poco más, mi papá era taxista, también trabajó en la Coca-Cola, también manejaba camiones de una fábrica de hielos, entonces de vez en cuando, muy seguido, se daba la vuelta para irme a ver jugar. En los partidos del occidente, recuerdo también que él apostaba a la demás gente que hacía goles, y bueno, a veces ganaba, muchas veces ganaba y otras veces perdía, ¿no? Y entonces empiezas a jugar en Chivas porque te ven. Y ya te venías a entrenar así, y ahí es donde, o sea, tu proceso desde chiquito, fuiste subiendo hasta primera. Sí, yo la verdad los sábados jugaba en la escuelita de fútbol, pero yo no podía dejar el occidente, no podía dejar el barrio, no podía dejar de jugar, entonces jugaba el sábado con las Chivas en la escuelita y los domingos con el occidente. Nos decían que no jugaran, pero a mí no me importaba, yo lo que quería era jugar y jugar y jugar y jugar. Y bueno, yo lo seguía haciendo. Yo estuve desde párvulos, que era la edad de 9 años, pasé a las infantiles de primeras, juvenil de primera, juvenil de segunda. Yo llegué a tercera división. En tercera división tuve la fortuna de tener como entrenador a Demetrio Madero, que él también jugó en Chivas y que era el auxiliar del primer equipo de Alberto Guerra. Entonces me empezaron a subir al primer equipo. Yo no pasé ni por segunda ni por reservas. De tercera me pasaron a primera. Fue gracias al gran apoyo que tuve de Demetrio Madero, que se buscaba un jugador y siempre me proponía. Entonces debuté muy joven, debuté a la edad de 17 años. Bien chiquito. Bien chiquito, 17 ¿Tu hijo años. También debutó tan chiquito? No, debutó de 19, 20, creo. Sí. Y bueno, pues muy jovencito ya me tocaba convivir con jugadores que me doblaban la edad o jugadores que yo admiraba mucho de niño, y de repente me los encuentro ya como compañeros en el primer equipo o compartiendo concentraciones, compartiendo viajes. Pues bueno, para mí fueron fueron muy buenos conmigo. Ellos me ayudaron mucho no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha también, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tú volteando hacia atrás, ¿crees que es bueno que se debute tan joven o ya es mejor como debutar con más experiencia más grande? Híjole, mi modo, pues es que es difícil ser asertivo en la edad, porque hay unos que maduran antes, hay otros que maduran después. Muchas veces te ponen muy joven y aprovechas la oportunidad o te tocó hacerlo muy bien en ese momento. Hay unos que los ponen muy jóvenes y no les toca hacerlo bien en ese momento y ya no les dan otra oportunidad. Entonces, yo creo que al futbolista mexicano hay que tenerle un poquito de más paciencia, porque muchas veces yo lo comparo mucho con delanteros que vienen de Sudamérica, argentinos, brasileños, uruguayos, no sé, vienen de 27, 28 años, vienen como refuerzos y no hacen gol en 5 o 6 partidos. Les dicen, están en proceso de adaptarse a la liga. Y un joven de 20, 21 años no hace un gol en 5 o 6 partidos y ya no lo vuelven a utilizar porque creen que no da el ancho para estar en el primer equipo. Yo creo que debemos de darle un poco de más paciencia al jugador mexicano, ya sea
que debute a la edad de 17, 18, 21, 22 años, no lo sé, No. pero que sí se le tenga un poco de más De paciencia. Sí. ¿Cómo recuerdas tu primera etapa con Chivas? Porque sé que estuviste con Chivas, y luego Monterrey, Chivas y Ajá. así, ¿no? ¿Cómo recuerdas la primera etapa después de tu debut? Bueno, pues yo siempre fui el más chico, pues debuté, como te comentaba, a la edad de 17 años, fui al campeón a la edad de 21, Sí. ya habían pasado 4 años y yo seguía siendo el más chico del plantel, entonces Ay, sí, pues siempre me con sentía como 17. protegido, como apoyado, también tenía como ese carisma de caerle bien a los grandes, Sí. de que ellos siempre intentaban aconsejarme. Era ejemplo, o tenía muy buenos ejemplos dentro del campo. Okay. Y eso me ayudaba mucho. Las etapas en las cuales regresé fue después, yo fui a Monterrey, de Monterrey duré 4 años, paso un año a Toluca regreso, pero regreso ya acá a Chivas en otro rol, Sí. porque Chivas tenía Chivas Coras, que era como hoy lo que es el Tapatío, Sí. y yo regreso a Chivas Ahí. Coras, donde ya era el mayor, donde yo ya tenía que impulsar a los jóvenes, Claro. tenía que ser ejemplo de ellos. Me tocó etapas muy bonitas donde también me tocó apoyar y ser ejemplo, pues por ejemplo, del Gaucho Ávila, de Emilio López, de Renato Rivera, del Gringo Padilla. La mayoría debutaron de ese grupo. Hicimos un buen torneo, pero mi pase todavía pertenecía a Monterrey. Ajá. Entonces, pues, ahí de Chivas me paso a Morelia. Y en Morelia estuve también en la etapa formativa, cuando vengo al Chivas Coras, juego los últimos partidos del año con el primer equipo, me sube a Escargorta, que es cuando me toca jugar contra tu marido, Andrés. contra Andrés. Entonces a Andrés ya le tocó jugar contra mí, contra mi hijo, ya está viejona, Andresito. Ya. Después de esa etapa paso a Morelia, de Morelia me vuelven a traer otra vez al Tapatío, Chivas Ajá. Coras lo traen al Sí. Tapatío, ya jugaba de local el Tapatío aquí en el Estadio Jalisco y me toca la etapa del Zuli, del Chícharo, Okay. de Marco Fabián, de Sí. estar en ese grupo con También. con el mismo rol. ¿Y tú, o sea, realmente te acuerdas de todos los equipos como fuiste estando y los años y todo? Porque sí No, estuviste en varios, ¿no? varios, no, estuve 19 años de carrera, Sí, muchísimo. más o menos, bueno, Sí. en Chivas en la primera etapa 7 años, Sí. en Monterrey 4 años, Toluca 1, un año en el Chivas Coras, 6 meses en Morelia, otro año en Tapatío, 6 Luego meses en Veracruz, Ajá. León. León 6 meses, León Necaxa 2 años, Sí. Necaxa Irapuato 6 meses, ahí me retiro por primera vez. Ok. Después me piden regresar a jugar y ahí voy yo de picado otra vez. Paco Ramírez me invitó a jugar y yo, mi mayor ilusión, como ya mis últimos equipos en esa etapa eran de ascenso, mi mayor ilusión era retirarme en el primer equipo, en un equipo de primera división. Claro. Yo hablé con Paco y le dije que si no éramos campeones ya decidía retirarme en Dorados. Él me llevó a Dorados. Perdimos la final contra la Piedad de los primeros 6 meses y ahí decidí ya dejar mi carrera. ¿Es para un jugador difícil como estarse adaptando a tantos cambios por tan poco tiempo? Sí, la verdad que sí. Bueno, a mí hubo una época que me gustaba mucho conocer, viajar, es una de las cosas que más me gusta, conocer realmente la cultura, aunque fue dentro de México, pues no es lo mismo vivir en Veracruz que vivir en Morelia o vivir en León. Claro. Me gustaba mucho los fines de semana, si no se daban descanso, ir y visitar mi pueblo, ir a conocer las diferentes gastronomías. Sí. No me disgustaba. Ya después, como yo no era un jugador que dependía mucho de lo físico, yo no era un jugador, se puede decir, tan talentoso. Me refiero en comparación al Boco, a Cuauhtémoc. Era un jugador que dependía mucho de cuidarme, de estar muy bien físicamente, de estar bien mi peso, de dormir temprano. Entonces creo que esa parte me empezó a cansar bastante. Sí. Y creo que fue cuando ya decidí retirar. Si volvieras o volteando hacia atrás a tu carrera, ¿cambiarías algo de lo que viviste o no? Muchas cosas. ¿Sí? Entre ellas, a mí me regresaron del Mundial del 98. Yo estuve en el Mundial
la lista previa para el Mundial del 98. Hicimos una gira por Europa durante 2 meses. Y bueno, estuve participando. Al final hacen el recorte donde le toca a David Oteo y a mí. Se me propone quedarme, vivir la etapa del Mundial. Yo tenía 22 años. Sí. Yo estaba enojado, estaba frustrado, estaba triste. Y decidí regresarme. Creo que me equivoqué. Claro. Debí haber vivido lo que es un mundial, vivir esa experiencia, tener esa oportunidad de conocer lo que vive la gente al ir a un estadio, lo que se vive alrededor, estar cerca de los compañeros, lo que se vive dentro del vestidor. Creo que fue una muy mala decisión, pues, de carrera. Volviendo un poco a tu etapa en Chivas, ¿cómo viviste la goleada del 97? ¿Que quedaron 6-1? ¿La del campeonato? Sí. No, hombre, pues. La final. Una final soñada. Creo que debimos haber ganado con un marcador más amplio desde el primer juego. Empatamos a 1, pero el partido realmente debimos haber terminado 4-1. Nosotros fallamos muchas oportunidades de gol. Ellos nos empataron en el segundo juego. En el primer tiempo nos salvamos nosotros, que se va 0-0 el partido. Pero después, que era el minuto 15 ya del segundo tiempo, ya íbamos ganando 3-0. Entonces nos dio ese margen de libertad, ese margen de poder disfrutar, de no estar con una tensión tan alta durante una final. Sí, es cierto, muchas cosas no podíamos escuchar a escasos 2 metros entre los compañeros y nosotros, de que la gente estaba tan emocionada, pero sí se podía notar la alegría entre nosotros. Ya nos acercábamos y bromeábamos un poco, no en son de burla, ¿no? Con mucho respeto al rival, claro. Pero nosotros estábamos muy contentos. Entonces fue una final donde la pudimos disfrutar bastante. Dentro del estadio, fuera del estadio ya no tanto, porque la gente estaba vuelta loca, invadieron el campo. Después fuimos en un camioncito y no pudimos llegar a la Minerva. Era una de mis mayores ilusiones, poder ir a la Minerva. Siempre me visualicé ahí. No pude llegar, nos regresaron al Club Guadalajara y era tanta gente que tuvimos que refugiarnos en distintos lados. Entonces no nos tocó disfrutar tanto después del juego. Bonita cosa, oye, ganan y ahí no pueden disfrutar al 100. No nos tocó, sí. También viviste un campeonato con Monterrey. Muy bonito, muy bonito. Ahí sí nos tocó disfrutar bien. Ok. ¿Se viven igual los campeonatos? ¿O se vive diferente dependiendo la afición, el equipo? Con Monterrey fue de visita. Con Chivas a nivel nacional, pues sí, a nivel internacional. La gente de Estados Unidos también sigue mucho a Chivas. En Monterrey a nivel local es impresionante el apoyo de la gente, la pasión que siente ese equipo, la afición por el equipo. La final fue con Morelia. Habíamos ganado en Morelia 3-1. Yo no jugué el primer partido porque me expulsaron en el segundo partido de la semifinal, y el segundo partido sí me tocó jugar todo el juego. Empatamos a 0. Fue de visita. Ahí sí nos dio mucha oportunidad porque teníamos el vuelo charter, teníamos el vestidor para nosotros. La gente nos acompañó en la medida que se pudo. Cuando llegamos a Monterrey, la gente, no sé, era la 1, 2 de la mañana y la gente estaba en la avenida, muchísima gente hasta al club donde estábamos. Wow. Al día siguiente se hizo un desfile por las calles, de Monterrey. Sí. Era impresionante, no alcanzabas a ver el fin de la gente. ¡Qué padre! Estuvo muy padre, ese lo disfruté mucho con los compañeros. Todos los campeonatos tienen algo especial. Chivas fue el primer campeonato que tuve, y también pues mi equipo querido, el más querido, claro. Aunque tengo también muchísimo cariño con Monterrey. Ahí nació mi hijo, muy muy feliz en Monterrey. La gente me quiso mucho y le tengo mucho aprecio a toda la afición de los Rayados. ¿Crees que la afición ha cambiado con el paso de los años? O sea, de que sigan igual de apasionados y entregados, ¿o ha cambiado un poco cómo son los aficionados hoy en día? Híjole, mi modo de ver ha cambiado. Creo que la gente antes se identificaba más con un equipo porque el jugador duraba más tiempo en un equipo, ¿no? Entonces, tú te sabías la alineación de un equipo durante 5 años después, 8 años después. El del campeonato de Chivas, mucha gente se lo sabe. El del campeonato de Monterrey, mucha gente se lo sabe.
Hoy el jugador cambia más de equipo, muchas veces no porque el jugador quiera, pero bueno, así son los tiempos ahora. Claro, ya todo va más rápido. Sí. Pocos jugadores pueden tener una carrera de 10, 17 a 8 años en un equipo. Sí. Y bueno, creo que es el factor más importante para que pues, la gente no sienta tanta pasión, ¿no? Aunque bueno, en Monterrey, en León también la gente es muy apasionada, la verdad. O siga siendo apasionado, no sé, a través de la historia creo que mucha gente van cambiando también las etapas y también las etapas o las generaciones nuevas se basan mucho en los campeonatos actuales, ¿no? Para hacer sí, las exigencias también, ¿no? Exacto. De la afición a los jugadores, creo que también. Las redes sociales también marcan mucha diferencia. Sí. Hoy todo pueden seguir por redes sociales, antes no tanto. No pasaba nada. Entonces tenían que estar más al pendiente. Estuviste en ese Toluca histórico que todo el mundo menciona. ¿Tú te acuerdas cuando llegas a ese vestidor con todos los jugadores? ¿Qué fue lo primero que pensaste y sentiste? Pues cambié de Monterrey a Toluca. Sí. A mí me lleva el Tuca, que el Tuca ya me había tenido en Chivas. No, pues yo llegué a Toluca con Cardoso, con Ciña, con Israel López, con Mario Méndez, con Cristante, con Paulo da Silva. Un equipazo. Un equipo igual de competitivo que Chivas, cosa que no me lo imaginé porque en Monterrey se fue construyendo. Cuando yo llegué a Monterrey peleaba el descenso constantemente y a través de los años todo fue cambiando. Sí. Primero se calificó y luego se logró el campeonato y la mentalidad fue cambiando en el equipo, bueno, en los Rayados, porque yo también creo que influyó en los Tigres para que fueran armándose mejor y estar aspirando a los campeonatos. Pero con Toluca era tenis balón a tope, una cascarita terminaba 1-0, parecido a lo de Chivas cuando el Tuca estaba acá. Era muy intenso todos los entrenamientos. Algo que a mí me sorprendió mucho, yo recuerdo que a los entrenamientos de Toluca, Ciña y Israel López son compadres, llegaban juntos a un entrenamiento y luego hacían un espacio reducido y yo veía a los dos que casi se peleaban. No, ¿para qué separarlos a los cabrones? Había claro. Porque los dos bien competitivos, bien ganadores. Sí. Israel le pegaba a Ciña le pegaba a Israel. Pero entendían muy bien ese rol, porque saliendo se iban juntos otra vez. Claro. Eran amigos, se iban en el mismo carro. Y yo decía, cabrón, esto no puede estar pasando. Pero era el nivel de exigencia y el nivel al que se acostumbró Toluca, ¿no? A esa exigencia que, bueno, ha sido un equipo muy exitoso que en esos años tenía muchos campeonatos, ¿no? ¿Quién era para ti el mejor de ese plantel? Ciña, sin embargo, Ciña, sí. ¿Por qué? Porque era diferente, porque era ganador, porque era ejemplo. Yo le decía a Ciña que era bueno para todo. Porque se ponía a bailar en el vestidor, era bueno para bailar, era bueno para contar chistes, era bueno para ser líder, era para jugar, era una máquina, era muy buen compañero. Para mí, Ciña siempre fue el mejor. Bueno, me olvido de Vicente Sánchez, que también estuvo en ese. Cuando tú te vas de que Chivas, Monterrey, Toluca, así, ¿pertenecías a Chivas o pertenecías a Monterrey? A Monterrey. ¿Y ellos fueron los que te empezaron a prestar? Ajá. Okay. Yo tuve una lesión antes del campeonato con Monterrey, de mi rodilla. Ahora sí que sí, yo me chingué la rodilla, duré más de un año para volví para el torneo del campeonato con Monterrey. Ya me habían operado un par de veces, llegué a Toluca, no llegué tan bien, me volvieron a operar, entonces como que ya había esa desconfianza entre los equipos de que yo estaba lastimado, entonces mi mayor ilusión, dije, donde puedo ir es a Chivas, donde la gente me conoce desde niño, donde y me ofrecen, no sé, de ganar 80 pesos a Chivas a ganar .5, pues, o sea, era nada más para seguir activo. Claro. Pero también me había propuesto volver a Primera División. En ese Chivas Coras me empieza a ir muy bien, pero me vuelven a operar y al final del torneo donde logro participar en unos partidos en Primera, todavía no estaba del todo bien. Tuve 4 operaciones de rodilla, 2 de nariz, una de apéndice, una de mano, ¿no? Estaba hasta que, bueno, ya creo que ese fue una parte muy importante para que después de haber estado
en Chivas selección, Monterrey campeón, Toluca con un gran equipo, regresar a Chivas y no poder afianzarme bien, pues era parte, yo creo, de mis lesiones. ¿Y nunca pensaste en retirarte como en estos años de que te operaban y así, que costaba? Sí, lo pensé. En la etapa de Chivas Coras, yo tenía de entrenador a Luis Manuel Díaz, que él me podía tener esa paciencia. Por ejemplo, jugaba el domingo o el sábado, me decía, entrena hasta el miércoles, no importa, no importa. Tú juega el miércoles, pero llégame bien al partido. Eso podía pasar en primera A o en ascenso, que era en ese momento, porque era un equipo formador y yo podía darme ese lujo, pero en primera división en Chivas yo ya no podía dejar de entrenar después de un partido. Yo terminaba con la rodilla hecha pedazos, entonces yo llegaba a entrenar, me metía inyecciones, pues por tal de jugar y por tal de competir. Pero ya en el primer equipo ya no puedes hacer eso, porque luego los compañeros, si tú no entrenas los primeros días y luego llegas a jugar, empiezas a crear un malestar dentro del vestidor. Entonces, pues bueno, eso fue lo que pasó. Me tuve que operar al final del torneo y bueno, ya ahí fue cuando ¿Te hubiera gustado, por ejemplo, en uno de los equipos que estuviste como 6 meses y así, que te dieran más oportunidad en tiempo para poder demostrar un poquito más? Me fui con el dolor de mi alma, ¿sabes de dónde? ¿De dónde? También de 2 equipos, de León y de Necaxa. ¿Ah, sí? De Morelia y de Veracruz, no me pesó tanto, te soy sincero. No estaba del todo cómodo, aunque me trataron muy bien, no estaba del todo cómodo. De León me fui a Necaxa, me fui porque en ese momento fuimos de pretemporada a Torreón, porque León era cuando tenía problemas económicos, iban comprando un dueño, al año siguiente compraba otro. En esa temporada yo jugué 6 meses en León y nos llevan de León a Torreón a una pretemporada ahí porque los dueños eran de ahí, los Batarse. Entonces llegamos a Torreón, nos mandaron en camión para empezar de la central. Con más gente, o sea, con más gente. Yo dije, no hay problema, la verdad. No habíamos calificado con qué cara la pelea y demás. Yo dije, no hay problema. Es nueva etapa, estoy en el ascenso, me la voy a ganar y lo vamos a ganar. Pero después de estar de 10 a 15 días de pretemporada en Torreón, el entrenador, en ese momento estaba Américo Scatolaro, nos llama y nos dice que íbamos a estar a prueba. Entonces yo dije, 15 años de carrera, yo ya había sido capitán de León 6 meses antes, me sentía ya muy bien físicamente, ya me había recuperado de mi lesión, ya había jugado todos los minutos, o sea, ya no iba a tener problemas. Porque ibas a estar a prueba, ¿no? Sí. Dije, se me hace que no tengo por qué estar a prueba, porque tengo que darle también mérito a todos los años que he jugado y todos los sacrificios que he tenido como para que no me conozcan y que un día antes de que cierren los registros vas para afuera. Entonces decidí regresarme de Torreón. En ese momento me habla Necaxa. Me fui a Necaxa. En Necaxa me va muy bien. En Necaxa fui campeón de ascenso. Le hago gol en la final a León. Hombre, estuve muy contento en Aguascalientes. Me tocó vivir momentos muy bonitos. Fuimos campeones 2 veces contra Irapuato y contra León. Sí, dimos el pase directo a primera división sin necesidad de jugar la final de campeón de campeones. Sí. Y bueno, el año siguiente descendimos. También no nos fue tan bien. Pues, claro. Y bueno, ya en el descenso también estuve muy bien en Aguascalientes. Me invitan a ir a Irapuato. Irapuato me invita a Omar Arellano, que para mí era pues, una persona muy querida. Con él ascendimos con Necaxa, fue mi compañero en Chivas. Me invita a Irapuato y bueno, ahí decido ir a Irapuato por Omar. Por Omar. Voy a Irapuato y hago un contrato de 2 años. No nos pagaban, era un desorden en el club. Y también ya estaba batallando mucho, ya no estaba contento y decidí retirarme. Decidí retirarme y venirme a Guadalajara, sí. ¿Cuál es la parte más difícil como jugador de estarte mudando? Con la adaptación, yo creo, de los hijos. La adaptación de los hijos, porque apenas están haciendo amigos, van para otro lado. También de la esposa, también, porque
luego empiezan en un ritmo y luego ya van a otro lado. Claro, Es difícil, pues el jugador como quiera, creo que tiene más o menos la misma rutina, vas, entrenas, regresas, descansas, sales un ratito con los hijos y vuelves a entrenar en la tarde, te claro, vas a entrenar. La mayoría de las veces es la misma rutina. claro. Los hijos también, pues depende de la lejanía, porque la visita de los papás, la visita de los Sí, abuelos y demás, claro. es ¿A difícil. todas las ciudades te llevabas a toda la familia, o sea, a tu Sí, familia? sí, sí. Ah, Siempre estuvieron. wow. Al final, en Culiacán ya no estuvieron. En Ok, Culiacán ya no sí. estuvieron. Ya me fui yo solo. Pero Pero todo lo siempre demás estuvieron sí, contigo. Mira sí. qué bien. ¿Cuál es el momento en el que tú pensaste como que estabas en la parte más alta de tu carrera? ¿En qué equipo? En Chivas me fue bien, Ujú. pero me sentía muy bien los primeros años en Monterrey, fíjate. O ¿Ah, sea, sí? hasta antes de lesionarme. Ok, Lo que pasa que también en Chivas tienes mucho más expectativa de la gente te ve más a nivel nacional. Un triunfo de las Chivas es mucho más mencionado que en sí, Monterrey, pero en Monterrey a nivel local la gente también te quiere ya. mucho, significa mucho, que también para la gente que te entregues, que des todo por el equipo. Te digo, llegamos a pelear el descenso, calificamos, después vino el campeonato, es mucho más difícil eh, poder cambiar la mentalidad de tus compañeros, porque tú llegas a pelear el descenso y ves un desánimo en el compañero. Yo recuerdo cuando llegamos a Monterrey, el Pirata Castro y yo, y nos juntan en grupo y a ver qué es lo que quieres decir delante de tus compañeros, qué es lo que vas a aportar acá. Y yo digo, yo vengo aquí a ser campeón, vengo a que Claro. nos vaya bien, a darlo todo, a ser líder, a jalar a los compañeros. Y uno me grita, pues no estás en Chivas, ¿sabes? Y yo, un compañero, ¿verdad? No, Dice, sí, un compañero, pues. compañero. Yo, dice, "Puta madre, ¿cómo vamos a volver a jalar?" Y bueno, pues fue trabajo arduo de todos los días con siendo ejemplo. Está mal que uno lo diga, pero jalando gente para que sumara, para que aspiráramos a otra cosa. Empezaron a llegar gente que también ayudaron para que cambiara la mentalidad. Llegó Pasarela, que fue parte importantísima para que el Súper. jugador viera el fútbol de otra manera y que realmente nos hiciéramos competitivos. Bueno, pues vino el campeonato, que creo que fue un punto y aparte para los dos equipos de Claro. Monterrey, porque hay mucha rivalidad, te lo decía hace un momento, entre los dos. Y el campeonato, como le tiraban mucho la gente de Rayados a Tigres, pues Tigres empezó a contratar más Ahí. gente y bueno, a partir de ahí creo que tanto Tigres como Monterrey hicieron planteles mucho más fuertes. ¿Qué es lo que cambiarías, por ejemplo, del fútbol mexicano hoy en día, según tu experiencia? Pues lo que dicen todos los que fuimos jugadores, hay demasiados extranjeros, Ah, sí. hay demasiados extranjeros en el fútbol mexicano actualmente. Creo que aparte hay extranjeros que no son ni siquiera titulares, pues, Sí, o sea, que ocupan un lugar en la banca, que muchas veces tampoco pues, son sí. ejemplo. Y eso que tuve compañeros muy buenos que realmente le sumaron al fútbol mexicano, pero también hay jugadores que también pues vienen nada más a ocupar un espacio y que Claro, no te aportan nada, ni al joven, ni al grande, ni a nadie del fútbol mexicano. claro. Vamos un poco a tu etapa con la selección mexicana. ¿Cómo recuerdas tu etapa con la selección, tus partidos? Bueno, yo fui convocado por primera vez a las eliminatorias del 98. Justamente fue un partido contra Costa Rica, igual Sí. que Mateo, y nos toca muchas casualidades con el Qué mismo padre. número, el 26, en la ¡Wow! No sabía que selección. con el mismo Él número. debuta con el 50 en el primer equipo de Chivas. Yo también debuto con el 50 en el primer equipo de Chivas. ¡Qué Hoy le va a tocar tener el padre! 15, yo tuve el 15 durante mucho tiempo. ¿Y han sido casualidades o se has El escogido? 50 creo que lo pidió en el Tapatío y Ok, bueno, terminó debutando en primera. El 26 pues llegas a la ya. selección y te lo Te dan, pues ni toca. modo, no puedes Claro. exigir número. Y el Sí. 15 no, yo creo que lo ha escogido él ahora Ok. que se va para Holanda. Eh,
debuto contra Costa Rica, me toca hacer gol en el primer partido, en mi debut. Bueno, a partir de ahí fui convocado constantemente a las eliminatorias, quedaban pocos partidos. Juego la Copa América del 97 también. Estoy ahí jugando también constantemente. Me tocó ser tercer lugar. Juego las eliminatorias del 98 y bueno, quedó fuera del Mundial. La desgracia más grande que yo tuve en el fútbol. Me siguen convocando para la Copa Rey Fahd en Arabia, para la Copa América del 99, que también ahí fue un dolor muy grande para mí, porque se me acusa de doping en Paraguay, tanto a Rodrigo Lara como a mí. Ahí recibí un gran apoyo de mis compañeros para no ser castigado, porque nosotros pedíamos que se aclarara todo. Gracias a Dios se pudo aclarar todo por el gran compañerismo que había en ese grupo. Nomás me perdí la Confederaciones que se gana aquí en México, porque estaba en la etapa esa de poder aclarar que no habíamos dado positivo nosotros, pues. O sea, les dijeron que habían dado el doping y no era cierto. Pues se me hace un examen, se nos acusaba de nandrolona. Es una sustancia que no desaparece del cuerpo durante mucho tiempo. Entonces, nosotros pedimos que se nos haga exámenes en Estados Unidos y vamos a Estados Unidos, salen negativos. Vamos a España, a Madrid, y salen negativos. Entonces, en realidad nunca nos castigaron 6 meses de toda competencia en Sudamérica, pero no había competencia en Sudamérica. Entonces yo no dejé de jugar ningún partido en México, ni mucho menos. Sí, jugaste varios. Pero eso, pues volví a ser convocado en el 2000 para la Copa USA, cuando estaba Hugo Sánchez. O sea, tuve otro par de convocatorias después de ese mal sabor de boca. Es diferente cómo se vive la selección, porque Andrés siempre me cuenta así de que la selección está padrísima. Pues coincido con Andrés. Bueno, también los momentos de liguilla con Monterrey, con Necaxa, con Chivas también fueron impresionantes. Pero tu primer convocatoria, escuchar el himno nacional, no sabes lo que se siente. O sea, yo ahora lo veía también con Mateo. O al menos a mí fue lo que desde niño siempre me imaginé y siempre me emocionaba mucho ver a los jugadores mexicanos cuando pasaba ese momento. Que bueno, estar en la selección, no me imagino lo que vivió Andrés con tantos mundiales. Creo que tiene 5, ¿no? Sí, 5. Imagínate todo lo que ha vivido él. Ver a gente de tu país en otros países, cantar el himno como lo cantan, sentirse tan orgullosos de tu país, sentir tan orgullosos de México, pues bueno, para mí no tiene comparación. Pues. Oye, y como tú lo viviste, o sea, con la emoción que tú viviste estar en la selección, escuchar el himno, ¿es similar a como lo vives ahora con tu hijo? Más bien porque me pongo en su lugar, ¿sabes? Me emociono mucho, ¿no? Me emociono mucho. Poder vivir por eso. Recuerdo mucho cuando a mí me pasó, entonces me imagino el camino cuando dan la charla técnica, cuando dicen que vas a jugar, que vas del camión al estadio, y dices, puta madre, estás pensando, estás hablando con el compañero y no sé cómo sea tanto esa dinámica. Escuchas música del camión, ahora creo que todos, o no sé si todavía traen los audífonos. Está el clásico que es un desmadre en el camión, está otro que va serio, pero tú te va girando la cabeza, te va girando la ardilla, estás pensando o visualizándote cosas del partido y vas viendo pasar a la gente. O sea, que a mí me encantaba eso. No sé si Mateo lo sienta, pero yo me imagino todo eso que él ha vivido, que era lo que yo vivía, ¿no? Entonces, ¿cómo fue cuando Mateo te dijo que iba a ser, o sea, que quería ser futbolista? ¿Tú te emocionaste, te pusiste nervioso porque sabías un poco como, pues, por todas las cosas que iba a pasar? ¿O cómo es? No, la verdad es que se fue dando natural, de manera natural. Incluso, pues Mateo, yo creo donde empezó a ser titular indiscutible fue en el Tapatío, que Gerardo Espinosa confió mucho en él, pero creo que hasta la sub-20 él tenía 2 o 3 partidos, no sé cuántos en la sub-20, en la 17 y en la 15 alternaba la titularidad, a veces jugaba, o en la 17 fue titular, y cuando era la liguilla
bajaban al jugador de la 20 que daba la edad para pues, poder ganar la liguilla. En la 15 alternaban. Nunca fue como un titular indiscutible. Él llega al Tapatío de casualidad porque el jugador de la 20 va al primer equipo, Ajá. al primer equipo, el que era lateral izquierdo, que iban a Cincinnati a jugar alguna copa por allá. Y el lateral izquierdo del Tapatío se lesiona. Okay. Entonces, el que le tocaba era Mateo. Entonces, pues ahí le tocó, lo hizo muy bien, empezó a convencer los entrenamientos y pues ya se quedó. Sí. Ya se quedó en el primer. Bueno, el Tapatío se vino el campeonato, fue titular y bueno, pues ahí fue donde se le empezaron a dar las cosas. Sí. Pero de chico yo, o sea, no me lo imaginaba, nunca pensé que estuviera en primera en realidad. Mira, pues, ajá. qué chistoso. Sí. ¿Te pones nervioso en sus partidos? Muchísimo, ¿Sí? muchísimo. Wow. Muchísimo. Sudo mucho. ¿Sí? Pero bueno, también cuando termina, no quisiera que terminara, la verdad. Sí. La verdad, no quisiera que terminara, pero pues, sí me pongo muy nervioso. ¿Sí? Muy nervioso. Oye, si el otro día justo Andrés estaba en un partido de máximo de niños y les tocaba tirar penales y empezó, "Ay, va a tirar el penal máximo, no sé qué así", y le digo, Andrés, no manches, así es un niño, y así, Sí. ya me quiero imaginar tú que ya está profesional y todo. Y de defensa, y no lo voy a dar, y no te quedo de 10, y ahí está uno narrando el juego, y entrega la fácil, luego que le hace para acá y le hace para allá, y dices, ay, cabrón. Ya. Pero, pues bueno, es parte de la adrenalina, también entiendo lo que mi familia pasó, mis papás pasaron, ¿no? Ahora te toca estar del otro lado. Pero bueno, los últimos partidos lo disfruté todavía más. Ese partido de la selección, el último, lo disfruté Sí. muchísimo porque ya lo veo con otra madurez. Sí. Sé que se va a equivocar en algún momento, no hay futbolista que no se equivoque, Claro. pero bueno, estoy En la aprendiendo vida, a es parte de la disfrutar vida. y como le comparto eso a varios compañeros que les digo que me siento bien nervioso. Cabrón, pues ¿de qué te sientes nervioso? Siéntete orgulloso, disfruta el momento. Claro. Y es difícil. Pero quieres que le salga bien un todo, par de cervecitas para tranquilizar Claro. el partido y ya con eso, ¿no? ¿Te acuerdas cuando debutó él? Su Claro, primer perfectamente. partido. ¿Y cómo lo viviste? Un 13 de enero, Mira, te sabes sí, hasta la fecha. Claro, lo recuerdo porque yo estaba de vacaciones. Ok. Entonces, estábamos de vacaciones, nos tuvimos que regresar porque Mateo ya más o menos en la semana ya me había dicho que estaba entrenando, aunque no era seguro. Claro, ya medio te lo lías. Medio que dije, no vaya a ser que salga, pues yo no pensaba que fuera a iniciar, pero si sale a la banca y juega, es la primera jornada, porque fue la primera jornada. Dije, no, me tengo que regresar, no puedo perder este momento. Sí. No puedo perder este momento, perdimos, te digo, hotel, tuve que comprar otros vuelos, nos regresamos. Ay, qué bonito. Y también, pues fue muy parecido a lo que ahora vivimos con el debut de la selección, ¿no? Sí. El mismo recuerdo, cuando sales, la llegada con el camión, la llegada a salir a calentar. Claro. No, también fue para mí un momento inolvidable, sí. ¿Intentas estar en todos sus partidos o no? Sí, claro. ¿Sí? De local, sí, siempre. Okay. De visita a veces sí, a veces no. No me gusta perderme los momentos porque sé que ellos se perdieron muchos momentos cuando ellos estaban niños, ¿sabes? Claro. Fue mi hija. Entonces, intento recuperar esos momentos, ¿sabes? Hoy, como antes yo fui prioridad, cuando yo, me tengo Mira, que qué ir padre. a León, me tengo que ir a Culiacán, me tengo que ir a Aguascalientes, ellos tenían que venir por mi trabajo. Hoy, pues ellos son prioridad. Regresas todo esto. Exacto. Claro, qué padre. Exacto. Entonces, no quiero perderme ningún momento, ni de él ni de mi hija. Oye, ahora que lo entrevisté, me decía que tu hija también se va a estudiar a Italia, creo, ¿no? Sí, ella va a Milán. Sí. Hoy precisamente fue su graduación. Sí. Ella aplicó para una beca para estudios interiores. Y sí le dieron la beca, entonces va para Milán. Entonces coincide con la ida para Mateo. Sí. Pues va a estar muy padre para todos poder estar cerca allá. Y también lo vi por el lado de la igualdad,
también para mi hija, la misma oportunidad para Claro. mi hijo, porque yo lo viví un poco con mis hermanos. Muchas veces por ser figura pública o por estar, uno se lleva toda la atención y los hermanos a veces Claro. quedan ahí como volando un poquito. Claro. Entonces yo quiero que a mi hija no le pase lo mismo, que tenga la Claro. misma oportunidad que mi hijo y que, pues bueno, pueda en un futuro hacer Claro. lo que a ella le gusta y también ser destacada. Claro. Digo, ya te va a tocar estar mucho con tus papás porque pues van y visitan a los dos, ¿no? Está mucho Sí, más fácil. sí, hay que ir a ver a los dos, hay que darle la misma importancia a los dos, estar cerca. Creo que es un crecimiento grandísimo. Yo toda mi vida quise vivir fuera del país, nunca pude, pero bueno, ahora a ellos les va a tocar esa etapa y bueno, el hecho de aprender otro idioma, que tampoco yo no sé hablar inglés, pues es un crecimiento personal y algo que te va a hacer mejor en la vida y ellos van a tener, bueno, Mateo ya, los dos lo hablan, los Sí. dos que pueden tener una conversación. Yo le digo a Mateo que aprenda holandés, a mi hija que aprenda italiano, que al final Aprovechen, es claro. abrirse puertas en un futuro, ¿no? Claro. Oye, ¿tú cómo vives como papá esa carga del apellido que hoy tiene tu hijo? O sea, que mucha gente lo compara, ¿no? Hablando un poco de eso, yo de repente cuando la gente me dice, ay, que si Máximo quiere ser futbolista y Andrés me dice, o sea, sí que padre, pero por otro lado, o sea, qué presión, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo vives como papá todo esto de que la gente le cargue mucho como el tema del apellido a tu hijo? Al inicio fue muy difícil para mí, ahorita ya estoy mucho más tranquilo. Ya fluyes. Sí, sabes que fue difícil porque malamente me metí a ver comentarios de las redes sociales, entonces, Fatal, sí. él está por el papá, y bueno, después empecé como a reflexionar, dije, me hacen daño las redes sociales, me hago a un lado y empecé a reflexionar, a ver, ¿cómo va a estar por el papá cuando el que lo debutó fue Fernando Gago? Claro. Que está en el Real, fue entrenador de Boca, bueno, jugó en Boca Junior, jugó en Real Madrid, jugó en la Roma, tiene muchos antecedentes como futbolista. Fernando Hierro, que fue campeón del mundo, fue capitán del Real Madrid, capitán de la selección de española, porque Fernando Hierro en ese momento era el director deportivo y también lo apoyó mucho. Entonces, os digo, equivocados no están. El Mateo ha luchado muchísimo para ganarse un lugar. Yo sé que cada historia es muy difícil y cada historia de todos los jugadores que están en primera división es muy compleja y tiene mucho mérito, pero bueno, los hijos que tuvieron a sus papás que fueron futbolistas también son mucho más cuestionados muchas veces y creo que eso lo ha fortalecido. Creo que él ha tenido el carácter suficiente para irse consolidando poco a poco. Ojo que todavía no te digo que ya está consolidado, está en un proceso de poder seguir buscando oportunidades para seguir creciendo. Claro, ¿no? y ahí estás tú apoyando. ¿Tú lo enseñaste a jugar fútbol de chiquito? No, él es zurdo, yo soy derecho. Ok. No, pues ahí nos salíamos a jugar todos los días. Yo le digo algunas cosas, nunca me he metido en cosas tácticas. Siempre le estoy, diciendo pues cosas de mentalidad, que sea ganador, que vaya. Pues yo le digo el tope porque siempre tiene que ir a tope, hijos, todos los días es una oportunidad, todos los días el primero en la fila. Preferible que te digan tranquilo a que te digan que meterle. O sea, ese tipo de cosas que uno vivió, Claro. pero que tampoco uno tiene el manual para que lo que yo viví y me tocó ser exitoso en lo poquito, porque tampoco gané mucho, ni mucho menos. Simplemente tuve la oportunidad de vivir en varios vestidores. Sí. O sea, que a él le vaya bien, ¿no? Porque Claro. tú le puedes decir a la derecha y él tomó la izquierda y también le va bien. En el fútbol no le vas a atinar nunca. Es bien difícil atinarle. Pues. ¿Y cómo viviste ahora que se va para Holanda? Porque sé que les dijeron juntos, o sea, que me estaba contando que llegaron y estaba Mauri y tal, y que estabas tú. No, ¡Ay, qué bonito!, ¿no? No, la verdad que fue un momento inolvidable. Estamos muy agradecidos. Alex Manso, a Mauri ni se diga, se portaron, de Javier Mier, 10 puntos, le dieron una oportunidad muy grande. Claro. Ellos aceptaron que él fuera, fue por un Zoom, a Mauri le comentó a Mateo, a mí me citaron también,
Yo dije, ¿ahora qué hizo este cabrón? ¿Ahora Pues, qué? ahora qué, bueno, pues ahí fui. Pero no, fue para darle la noticia. Mira qué padre. O sea, ¿tú Eh, tampoco sabías a no, lo que no, ibas? no Ah, sabía, ok. pero fue algo pues, muy bonito. Ya es algo que se venía trabajando con tiempo. Bueno, había tenido ya algún acercamiento y él lo tenía inquieto. Y bueno, pues a Mauri fue el que le dio esa oportunidad. La verdad que es de agradecerle a toda la gente de Chivas por esa oportunidad para mi hijo, ¿no? Claro. Me gustaría que le dieras un consejo a los papás o nos dieras un consejo a los papás de cómo poder guiar a nuestros hijos, porque digo, aquí en México muchísimos niños quieren ser futbolistas. Entonces, como papás, ¿cómo poder apoyar o guiar a nuestros hijos en ese sueño? Pues yo de lo que viví de Ujú. niño, yo te soy sincero, Sandra, nunca hablaba con el entrenador de alguna cosa, de decir, ¿por qué no lo hacen aquí? Sí. Siempre incluso hasta me alejaba, ¿sabes? Un poco, siempre, pues la apoyé, de verdad, tú le puedes decir y preguntar nunca lo regañé, Mira, nunca lo arroñé, o sea, le decía, qué hijo, bien. mientras que tú te decía, da todo, que no quede por ti, no te des por vencido, en el fútbol hay más cosas malas que buenas, Ok. pero tú no tienes que dar rápido por vencido. No opinemos ni, ¿cómo te diré? Ni creamos esa presión dentro de nuestro hijo, porque al niño lo terminas dejándolo de hacer que disfrute él, Mm, ¿sabes? Porque luego el niño ya voltea a ver al entrenador y luego voltea a ver al papá, entonces claro. nomás lo estamos confundiendo. Apoyémoslo, llevémoslo, hagamos lo que hacemos siempre de recogerlo en la escuela, ir con la comida y llevarlo a jugar y esperar ahí Eso. y llevarlo de regreso, hacer lo que disfrute. Yo lo que le digo, hijo, tírate alguna mágica. Yo le digo mágicas, disfruta del fútbol, tírate una pisadita, tírate un túnel, que eso realmente te haga disfrutar el fútbol. Yo creo que eso es lo más importante, porque luego que ahí andan los papás peleando con los papás del otro Sí, lado y tensionando todo, sí gritándole al pasa. árbitro. Tenemos que ser ejemplos los papás de no crear tanta violencia dentro de un campo de fútbol. No Sí, sé si lo hice claro. bien. Que aquí pasa mucho, Ajá. ¿eh? Los papás, la verdad, que intensean cañón. No, y el niño pierde a los 9 años y saliendo de jugar ya se le olvidó y el papá va en el carro Sí, regañándolo. No jodan, o sea, es un niño, sí, ¿sabes? Entonces claro. el niño que hace el partido siguiente ya no quiere Ya ir a no jugar, disfruta, ya no claro. quiere jugar Sí, y ya no quiere ni tocar la pelota porque el papá lo va a regañar o la sí. mamá. A mí me tocaba las juntas para decirnos el horario del siguiente entrenamiento, del siguiente partido y había señoras. Profe, van a seguir jugando con línea de 5, línea de No, 4. Y yo, tranquila, señora, claro. ¿no? O sea, Dejen ¿sabes? al profe Dejen al hacer sus niño que cosas. juegue y que la pise y que tire el Claro, túnel y claro. que vaya Que y que se que conozca. disfrute. Sí, Sí, es totalmente. lo que yo pienso. Te digo que tampoco Sí, somos dueños de la sí, ¿no? verdad, ¿no? Pero o sea, de acuerdo a Ajá. tu Sí, experiencia, ¿no? eso fue lo que yo viví, sí. Ya para cerrar un poco con tu carrera, ¿cómo es que decides retirarte? Dices que te decides retirar, luego regresas y otra vez. Sí. ¿Pero por qué decir? ¿La primera por las lesiones decides o qué? No, la primera, porque no nos pagaban en Ah, Irapuato. ok. Entonces no nos pagaban y ya estaba yo muy enojado, tenía que apoyar a los jóvenes y siempre Sí. fue para mí algo muy bonito porque recordaba mucho cuando eran mis inicios. Pero yo ya me peleaba todos los días con los directivos y Mm, iba y decía y dije, ya estoy dejando de disfrutar esa parte. Entonces decidí, yo vivía en León y jugaba en Irapuato, entonces iba y venía todos los días porque decidimos quedarnos en León porque ya habíamos vivido en León y nos había gustado la ciudad. Entonces ya decidí parar, fue más que nada por eso, porque no nos pagaban y ya. tenía que tener una Sí, no. controversia y demás. Y la segunda, pues porque nos ganó la Piedad en la Mm, final en la Piedad y no pudimos ascender, pues. sí. La Piedad después se hizo Veracruz, de Veracruz después desapareció.
Ok. Y ahí, pues bueno, fue la segunda vez que decidí. ¿Qué es lo más duro como futbolista a la hora del retiro, el dejar de pisar la cancha? Para mí, Ajá. no sentir la adrenalina de ganar o perder un partido. Para mí. Fíjate, es que Ajá. sí. Estamos bien Así acostumbrados a viven. ser Sí. competitivos. No solo, bueno, no solo los partidos, en los entrenamientos, pues te haces competitivo ya con Sí. naturaleza, porque todos los días tienes que competir por un lugar. Si eres titular, para mantener tu lugar. Si eres suplente, a buscar ganar un lugar en Claro. el equipo titular. Eso es lo que yo más extraño. Sí. ¿Hasta la fecha? ¿Extrañas el fútbol? Sí, pues todavía jugamos con lo de las leyendas Sí. del Guadalajara, soy bien picado. Ah. Cuando no hay partido con las leyendas, voy y Sí. juego en otro lado. ¿Ah, Me sí? encanta jugar, Fíjate. me encanta jugar. Digo que no voy a competir, pero a la hora de estar dentro del Estás campo, ahí ahí. estamos, ahí dándolo todo en la medida de nuestras posibilidades, porque también es otra Claro. edad, son otras Claro. facultades físicas. Pero creo que lo competitivo no se nos quita. No se No. nos quita, perdemos y me duele perder. Sí. Lo que sí intento que llega a pasar cuando no juegas en el tema de leyendas, que ahí es un poco más tranquilo, cuando vas y juegas en otro lado, es que estás regritando al árbitro y eso a mí también a veces me enfada y me cansa. Claro. Y creo que estamos muy mal en esa parte Claro. porque pues el árbitro también se puede equivocar y pasa mucho en el sector amateur y eso Claro. es lo que a veces cansa. Sí. En lo personal a mí me cansa mucho. Sí. A veces vas ganando, no es que sea por presuncioso, ¿no? Sí. Vas ganando 5-0, 6-0 y al árbitro es por tu ayuda y dices, ay, ya, entonces ya empieza uno como a fastidiarse No un poco. manches. Sí. Entonces eso es lo que a mí me encanta, lo hago también por ejercicio, te soy Sí. sincero, Claro. porque no me gusta tanto andar Mantenerte. no me gusta mucho correr en la banda. Claro. Entonces prefiero jugar para hacer, Sí, para te hacer sirve, ejercicio. pues montón. Sí. ¿Hay algún hábito futbolero que no se te quite hasta hoy? La pasión por jugar, yo creo. ¿Sí? No sé si llamarlo hábito o Pero entregarlo todo. O sea, Sí. de verdad no me puedo guardar nada. Cada partido entrego todo. Entrego todo. Sí. Hasta la fecha, Hasta o sea, en la los juegos fecha. que haces. No manches. puedo estar ahí como que Sí. sobrellevándomela y así, no Sí. puedo. No. No puedo, no sé por qué. A darlo hasta el 100, Sí, el 200. sí. ¿Algún sacrificio que hiciste por fútbol que hoy te arrepientas de haberlo hecho? Algún sacrificio. Híjole, creo que no, Sandra. Creo que cada sacrificio que yo tuve, desde los camiones, desde el ride, desde regresar caminando, pues creo que me fortalecieron mi mentalidad. Creo que no, al contrario, creo que soy más agradecido del fútbol porque me ayudó a que me cambiara la vida, ayudó a mis papás a que me cambiara la vida, ayudó a que mis hijos y a mi familia les cambiara la vida. Actualmente seguir viviendo del fútbol, a que la gente nos recuerde. Justo lo platicábamos ahora que fui con Mateo a lo de su presentación allá. Ajá. Qué bendito fútbol, porque íbamos en un vuelo hacia Ámsterdam, donde él iba a tener la posibilidad de jugar allá. Soy agradecido del fútbol, ni siquiera las lesiones, porque también las lesiones me hicieron más fuerte de la cabeza, me hicieron hacerme fuerte para superar esa etapa y regresar mejor a jugar, pues, a darle todavía mucho más valor a cada día de lo que se vive en el fútbol. Ya por último, nomás te voy a poner un video y unas fotos, a ver qué recuerdos te traen. A ver. Ese es el 5-0 contra América. Creo que es el marcador más holgado en un clásico. Y fue mi primer clásico. No, es el 3-0, perdón, es el 3-0, perdón. ¿Sí? Es el 3-0, ahí hice gol el tercero contra el América. Esa vez estábamos jugando muchos jóvenes porque muchos fueron convocados a la selección. Wow. Ganamos 3-0, sí. Oye, se parece un montón tu hijo a ti, ¿no? De cuando jugabas. Sí, pues igual ahí, yo por derecha, él por izquierda. Pero en más o físico. menos, sí. O sea, hace ratito que Sí. estaba viendo las fotos le digo, ¿pero él es el papá o el hijo? Le digo. Sí, perdón, yo pensé que había sido el 5-0, pero no es Mira, el qué 3-0, padre. es el 3-0. Esa es la final de Nesa, la que te decía que quedamos 1-0, perdón, 1-1. En este partido debimos haber ganado 4-1. Pero aquí te parece un montón a tu hijo, ¿no? Mateo,
¿No te dice? Sí me dicen que me parezco Sí, mucho, pero no me han cañón. dicho esa foto. Sí. Pero todo el mundo me dice que me parezco mucho. Sí, qué padre. Sí. Es el día del campeonato. Sí. El día del campeonato, gol del gusano, después de hacer el gusano y al festejo ahí. O sea, ¿te acuerdas de todo? Solo comer fotos. Claro, Está claro. cañón. Bueno, del video lo estaba confundiendo, pero bueno. Ay. Y esta es la última. La del campeonato de Mateo con el Tapatío. Ya. Ese Qué fue bonito, también tiene ¿no? un recuerdo muy padre. Muy Qué padre. Sí, sí, sí. Vivir eso está padre, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué que sí. prefieres, ser futbolista o papá de futbolista? No, papá. Papá de Es que futbolista, sí, cuando papá. es de un hijo ya... Papá, que a tu Tiene hijo le emoción vaya diferente. bien. No hay Así nada es. mejor que le vaya bien a tu hijo. Siempre Así es. siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. la Así verdad. es. Sí. Pues muchísimas gracias. Me gustó mucho la entrevista. Sé que te agradezco de verdad porque sé que no eres mucho de dar entrevistas, pero agradezco de verdad y todo el éxito No, del al mundo para contrario. tu hijo, para ustedes como familia. Y pues, Gracias, gracias igualmente para ti, para Sí. las decisiones que vaya a tomar Andrés, Ay, para por tus favor. hijos, que les vaya todo muy bien. Andrés es un gran ejemplo para todo el fútbol mexicano de crecimiento, de lo que es ir y ser capitán en equipos de Europa, no cualquiera. Sí. Entonces, pues bueno, felicidades también a ti y a toda tu Muchas familia gracias. por todos los logros de Andrés, ¿no? Muchas gracias. Pues nada.